parte de mi historia. Creí que todo iba bien hasta que... Sí, me dieron 8 años. El problema es que he perdido gran parte de mi vida. Mis amigos nunca aparecieron. La única que me esperó fue ella, mi esposa, y mi hijo, a quien no vi nacer. Cuando salí de la cárcel decidí que a él no le pasaría lo que a mí me pasó. Aún recuerdo ese momento. Fue cuando puse los pies en la tierra y decidí dar un giro a mi vida. Alguna vez todos pasamos por momentos difíciles, pero siempre hay una luz de esperanza y fe. Hace mucho tiempo que no sentía tanta felicidad. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Estos episodios narrados por los evangelios nos introducen en la realidad más misteriosa del ser humano. La criatura creada por Dios, la más bella del universo, también es la que más puede causar mal en el universo, para con sus hermanos y para con el mismo Creador. 70 veces 7 nos muestra la fragilidad del ser humano para equivocarse continuamente, y también la delicadeza de que esas equivocaciones y las fragilidades se pueden curar diariamente con el perdón que es fruto del amor. Queremos invitarlos a una reflexión sobre el sacramento sanador por antonomasia, pero al mismo tiempo el más controvertido, no solo por los cristianos no católicos, sino también por aquellos que no creyendo cuestionan este sacramento. Bienvenidos. Veamos un poco la terminología. En el lenguaje humano se suele hablar de confesión. La teología habla del sacramento de la penitencia. El término confesión designa el acto por el que se reconocen y se declaran ante el confesor sus propias faltas y pecados. Hace referencia a una parte del sacramento. Entendido así, no solo este signo es realizado en el cristianismo, sino también en otras religiones. Para muchas religiones donde se ha dañado el orden de la vida, los seres humanos tienen el deber de restablecerlo por medio del reconocimiento público de las faltas. Un ejemplo se encuentra en el budismo en el siglo II. Este nuevo comienzo se expresaba con algún rito, en algunos casos público o privado. En algunos pueblos, en el pasado,
Cuando el mal tiempo destruía las cosechas o cuando en una tribu se producían desgracias, se celebraban ritos para ganarse el favor de Dios. Así que penitencia, del término latino penitencia, viene de pena, castigo, condena, multa. Así pues, penitencia tiene que ver con expiar, pagar, satisfacer. Así, el que ha pecado se le impone una pena, una multa que ha de pagar, es decir, se acentúa en la penitencia impuesta. La palabra latina se acerca a la palabra griega metanoia, que significa la conversión de la mente. Metanoia significa cambio de mentalidad, pensar de otro modo, mirar más allá de las cosas, mirar de nuevo todos los días. Este cambio de mentalidad influye obviamente en la conducta. Este es el comienzo de la predicación de Jesús según el Evangelio de Marcos. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Lo mismo dice Pedro en su primer discurso. Al comienzo de la iglesia, la vida de nuevo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, conviértanse, y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el Espíritu Santo. Otro término importante es el de reconciliación, que significa apaciguar, al menos para los germanos. El término en español proviene del latín y significa reincorporación, reintegración. Por medio del pecado rompe su relación con Dios. Mediante la reconciliación se restablece la comunión que Dios siempre ofrece desde su iniciativa. El ser humano no produce la reconciliación con ningún tipo de penitencia. Historia. En el Antiguo Testamento existían días penitenciales en los que el pueblo, mediante ayunos y lágrimas, se arrepiente de sus pecados y le promete volver a Dios con todo el corazón. Los profetas criticaron este rito público y pidieron que se hiciera una conversión interior del corazón. El chivo expiatorio es un ejemplo de penitencia. Sobre él se descargaban los pecados del pueblo, mediante la imposición de las manos que luego era enviado al desierto. En los primeros siglos, siguiendo los pasajes del Evangelio, los cristianos continuamente celebraron ritos penitenciales. Por ejemplo, cuando oraban con la oración del Padre Nuestro, en el momento que se decía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, recordaban que Jesús les enseñó a orar de esa manera y era importante comenzar el día y terminarlo consciente de la necesidad de obtener misericordia por los errores cometidos diariamente. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, antes de la comunión en la celebración de la Eucaristía, oraban con esta oración. Y cuando el cristiano en la cena con Jesucristo y a través de él quería llegar a ser uno con sus hermanos, pedía la disponibilidad para convertirse y para perdonar las deudas. De modo que desde el comienzo la Eucaristía estaba vinculada a un rito penitencial. En la vida escrita por los años 90-100 ya se habla de la confesión de los pecados para estar limpios a la fracción del pan. Durante el siglo II se fue imponiendo una segunda penitencia para aquellos que han roto las relaciones con el Señor Jesús después de haber celebrado el sacramento del bautismo, también llamado de la primera penitencia. El primer testimonio en torno a la segunda penitencia la encontramos en la obra El Pastor de Hermas, escrita hacia el año 150 en Roma, donde había una comunidad numerosa y donde algunos de ellos apostataron de su fe en tiempos de persecución y otros llevaban una vida pagana antes que cristiana. Es así que a partir del siglo II se puede ver un rito muy particular para aquellos pecadores que por algún motivo se habían alejado de la comunidad cristiana por haber abandonado la fe, apostasía
o haber cometido un pecado público como asesinato o adulterio. La Iglesia primitiva, por medio de la confesión de reconciliación, admitía nuevamente a los cristianos que después del bautismo habían cometido un pecado grave. Hubo una polémica entre dos vertientes de las comunidades cristianas. Unos que estaban de acuerdo que después del bautismo, si se cometía un pecado grave, se volviera a incorporar a la comunidad a este pecador. Los llamaron laxistas o moderados, y otros que no estaban de acuerdo que se recibiera, llamados rigoristas, terminaron por triunfar los moderados. Yo pienso que después del bautismo, si un hermano comete pecado grave, hay que darle otra posibilidad. No puede excluírsele de la comunidad. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si un hermano, aunque esté bautizado y comete pecado grave, debe ser expulsado inmediatamente de la comunidad. No puede ser de esa manera. A partir del siglo IV, con el edicto de Milán, el cristianismo comienza a sentir y ver cómo muchos paganos se convierten en forma masiva al seguimiento de Cristo. Sucedió que muchos de estos conversos cambiaban de religión, pero no de costumbres. Esto dio origen al surgimiento de una institución penitenciaria, conocida también como la penitencia canónica, o según los cánones. El proceso penitencial estaba estructurado en 3 momentos: la confesión del pecado al obispo, los ejercicios penitenciales y la reconciliación. Lo cierto es que cuando el pecador confesaba sus faltas frente al obispo, entraban a formar parte del orden de los penitentes. Ellos quedaban excluidos de la celebración de la Eucaristía. Los penitentes recibían una penitencia completa que debían cumplir. Tenían que dar muestras de vida cristiana y sanar las heridas que habían ocasionado con sus pecados por medio de la oración y de la limosna. Aquí, muchos de ellos recibían el cilicio, un vestido de piel de cabra. Abandonaba su puesto entre los fieles y se colocaba con los penitentes. El obispo oraba por ellos, les imponía las manos y los despedía. El tiempo de la duración de la penitencia dependía del pecado cometido. Podía durar 1 año, o 5, o 10, pero en algunos casos abarcaba la vida entera. ¿Qué hacían? Abstinencias, ayunos, limosnas, vigilias. Si estaban casados, se les prohibía las relaciones en el matrimonio. Para entrar como penitentes, se requería el permiso de la esposa. Si eran solteros, tenían que renunciar a casarse. No podían pertenecer al ejército ni cumplir funciones públicas y eran inhabilitados para recibir órdenes sagradas. Muchos penitentes presentaban un aspecto desagradable. Algunos aparecían cubiertos de saco, con los pies descalzos, los cabellos despeinados y cubiertos de ceniza. A algunos les rasuraban el cabello. Es bueno destacar que la comunidad estaba junto a ellos hasta cuando el penitente llegaba a su fin. Terminado el tiempo, el penitente era acogido en la comunidad eclesial. La reconciliación se llevaba a cabo por medio de un rito propio que incluía la oración de la comunidad, la imposición de manos por parte del obispo y la plena participación de la Eucaristía, donde el penitente recibía la comunión. En algunos casos, la imposición de manos se completaba con la unción. Ahora bien, el desarrollo del ritual de la penitencia para la incorporación de estos pecadores a la comunidad cristiana constituye el germen del desarrollo del sacramento de la penitencia. En Occidente, la liturgia penitencial estaba asociada a la Cuaresma. El miércoles de ceniza se iniciaba el periodo penitencial y el jueves santo se celebraba la reconciliación con la Iglesia. Un rito que se utilizó en un principio para la penitencia de los pecadores públicos pasó para todos los fieles. Así, con la asignación en la frente, el miércoles de ceniza, todos los cristianos expresaban que eran pecadores y estaban necesitados de penitencia para poder experimentar nuevamente el ministerio de la comunión el Jueves Santo.
imaginar que esta situación para algunos constituía realmente una situación de heroísmo. Estaban en una ruptura social, y como solo se podía celebrar una vez en la vida, muchos fieles decidieron retrasar esta situación hasta el momento de la muerte. Muchos penitentes, la mayor parte de su vida, estaban al margen de la iglesia. Solo recibían la penitencia los ancianos, los viudos y los moribundos. Surge una cuestión. ¿Podía una comunidad cristiana dejar a sus miembros sin el sacramento de la reconciliación? ¿Podían vivir sin la vida sacramental? En fin, lo cierto es que esta práctica penitencial fue la única durante los primeros 6 siglos. La institución penitenciaria fue dura y cada vez eran menos los que la hacían. En el interior mismo de la iglesia surgía la necesidad de buscar nuevas formas para recibir el perdón. Penitencia litúrgica. Pues bien, a finales del siglo VI y durante el siglo VII comenzó a aparecer una forma, una práctica de la confesión revolucionaria que se desarrolló en los monasterios y que fue difundida por Francia, Suiza y el norte de Italia, por los monjes irlandeses. La confesión hecha en privado al sacerdote, no solo de los pecados graves, sino también de los livianos, no solo una vez en la vida, sino cuantas veces fuera necesario. En medio de discusiones, en realidad esta práctica se fue imponiendo y para muchos pastores fue una salida feliz contra la situación de abandono en el que había caído la penitencia canónica, es decir, la penitencia pública fue desapareciendo y con ella el orden de los penitentes. Esta forma de confesión llegaba con 2 novedades. Cuando un hombre pecaba, y cada vez que lo repitiera, podía ir en busca del confesor y hacerle una confesión minuciosa. La segunda consistía en que cada pecado tenía una pena o una tarifa, según la gravedad. Esta situación da origen a los libros penitenciales que contenía una lista donde se señalaba la penitencia que correspondía a cada pecado. Es decir, los confesores tenían en sus manos esos libros e iban imponiendo las penitencias o las tasas que correspondían a cada pecado: ayunos, limosnas, vigilias, oraciones. Si los pecados eran muy numerosos, las penas se iban acumulando y a veces una vida entera no era suficiente para cumplir la penitencia impuesta. Es decir, el esquema cambia. Confesión de los pecados ante el sacerdote. Luego se pasa a cumplir la penitencia y una vez terminada, se vuelve al sacerdote para recibir la absolución. Y se puede volver a repetir. Cuando los penitentes habían cumplido una parte considerable de la penitencia, se daba la absolución, y muchas veces ante una enfermedad grave o en peligro de muerte. Aquí encontramos algunos cambios con el sistema antiguo. El ministro ya no era el obispo, era el sacerdote. El proceso no era público, sino privado entre el penitente y el sacerdote. Se podía reiterar cada vez que se había pecado. Padre, estos son mis pecados, que Dios tenga misericordia de mí. Que Dios te absuelva de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vete en paz. Y llama la atención que de los 3 grandes pecados se pasó a una lista larguísima. Fue una salida para tantos penitentes que no tenían la posibilidad de la reconciliación. Con el tiempo, fue desapareciendo la penitencia canónica o pública. También comienza a gestarse un movimiento teológico donde santos como Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, ayudarán a ver este momento del sacramento de otra manera muy diversa. La penitencia en la escolástica, Edad Media. Hicieron una reflexión para entender la penitencia como sacramento. Incluso se llegó a pensar que era el sacramento de los sacramentos. Aquí se le dio una gran importancia a la contrición, es decir, al dolor perfecto de corazón por haber ofendido a Dios. Pero gracias a Santo Tomás de Aquino, se llegó aún a entender lo importante del sacramento,
acudiendo a la materia y forma, categorías tomadas de la filosofía de Aristóteles. Santo Tomás sostiene que la materia del sacramento son los actos penitenciales del penitente y la forma, la oración que pronuncia el sacerdote en el momento de la absolución. También se llegó a considerar 3 momentos importantes para entender el sacramento: la contrición, dolor perfecto de los pecados, se pasa a los actos penitenciales y finalmente se recibe la absolución. Padre, y estos son mis pecados. Yo te absuelvo en el nombre del La absolución no solo declaraba el perdón de los pecados, sino que como sacramento lo producía y lo realizaba en el pecador arrepentido. Santo Tomás deduce que el cristiano que ha pecado gravemente para reconciliarse con Dios tiene necesidad del sacramento de la penitencia. El ministro es el sacerdote, aunque ya aparecen algunos casos reservados al obispo, incluso al papa. Por ejemplo, cuando el pecado es insultar a un clérigo o a un monje. Aquí es bueno anotar el hecho de la confesión a los laicos. Consideración en la Edad Media Latina entre los siglos VIII y XIV. Los teólogos escolásticos entendían con facilidad su valor. Al estar concentrado el sacramento en el valor de los actos del penitente, sobre todo de la confesión, los cristianos penitentes se sentían inclinados a confesar sus pecados a falta del ministro. Los escolásticos le reconocen cierto valor sacramental, aunque no de sacramento completo, a esta confesión de los laicos. El mismo Santo Tomás considera necesaria esta confesión, en peligro de muerte y en ausencia del ministro propio. En este periodo fueron interesantes las intervenciones del Concilio IV de Letrán, 1215, sobre la obligación de la confesión anual. El Concilio de Florencia, 1439, recogió y propuso la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Así, se llegó a la Edad Moderna, donde naturalmente tiene gran importancia el Concilio de Trento. La confesión en la Edad. El ambiente del siglo XVI tuvo una influencia muy fuerte en el desarrollo de la Iglesia, sobre todo al tener que responder a los reformadores, Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Melanchthon, que negaban varios sacramentos de la Iglesia. Lutero afirma, hablando en sentido estricto, la penitencia practicada bajo la forma de confesión privada no es un sacramento como lo son el bautismo y la cena, en cuanto le falta ser un signo preciso instituido por Cristo. Mas por otra parte añade que la confesión es un signo sagrado. Ante esta situación, el Concilio de Trento nos dice lo siguiente en el decreto de la justificación, afirmando la existencia de este sacramento como tabla de salvación para los cristianos que han vuelto a caer en pecado. Establece que el sacramento de la penitencia es distinto del sacramento del bautismo. El efecto del sacramento es la reconciliación con Dios, acompañada de otros efectos como la paz interior y el gozo espiritual. Igual se pide que haya la contrición, la confesión en forma secreta al sacerdote. Por lo tanto, el ministro es el sacerdote y el obispo. Ellos a su vez dan la absolución. También se distinguió entre pecados veniales y mortales. A partir de allí, la confesión se hizo más frecuente, pero las listas de pecados se multiplicaron. La confesión ya no se hizo en la habitación del sacerdote o del monje, sino en la iglesia. Se prescribió el uso de silla cerrada que poco a poco se convirtió en el confesionario actual. La confesión oral de los pecados se convirtió en el único modo ordinario de la confesión y fijó la fórmula de la confesión. El Concilio Vaticano II señaló una recuperación comunitaria del sacramento de la reconciliación. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.
Este deseo de sentir la reconciliación como un sacramento que acerca al hombre con Dios y con la Iglesia se concretó cuando en el año 1973 se publicó el Ordo Penitentiae, Ritual de la Penitencia, del Papa Pablo VI. Este documento introdujo el nuevo nombre, el Sacramento de la Reconciliación. La perspectiva es eclesial y ofreció una fórmula de solución que corresponde a la realidad. El Ordo de 1973 ofrece 3 ritos para celebrar el sacramento: reconciliación individual de penitentes, reconciliación de varios penitentes con absolución individual y reconciliación de varios penitentes que hacen una confesión pública de sus pecados y reciben juntos una absolución general. ¿Qué sentido tiene que exista un ordo, un ritual de la penitencia? Precisamente los padres conciliares del Concilio Vaticano, y luego en especial el Papa Pablo VI, en su preocupación pastoral para atender a los fieles cristianos, en su deseo de reconciliarse y obtener la misericordia de Dios, han establecido unas reglas y pautas que ayudan mucho a celebrar este sacramento. Veamos cómo está compuesto el rito en la actualidad. El sacramento de la reconciliación comienza con un breve saludo. El sacerdote y el penitente, mediante el signo de la cruz, se encomiendan al amor misericordioso de Dios que resplandece en la cruz de Cristo. El sacerdote a continuación pronuncia una breve oración. Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de nuestros pecados y de su misericordia. El ritual indica que si es posible, el sacerdote lea algún texto de la Sagrada Escritura. Escuchemos al Señor que nos dice: si perdonan a los demás sus culpas, también el Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre perdonará sus culpas. Inmediatamente después, donde se acostumbre, se reza el yo pecador y al terminar se confiesan los pecados. Lo importante en este momento es el arrepentimiento de corazón para la confesión de los pecados y aceptación de la satisfacción. El sacerdote debe ser un padre bondadoso, colocándose en la situación del pecador. Le da consejos oportunos y lo exhorta a la contrición de las culpas, recordándole que el cristiano, por el sacramento de la reconciliación, muriendo y resucitando con Cristo, es renovado en el misterio pascual. Se le propone una penitencia que el fiel acepta para la satisfacción de sus pecados y para enmienda de su vida. Se le pide al ministro del sacramento que se acomode en todo a la condición del penitente, tanto en lenguaje como en los consejos que le dé. Que sienta que él no está solo en este camino, incluso a pesar del momento de dificultad que se vive. Luego viene una oración del penitente con la que manifiesta su contrición, que la puede hacer de varias maneras. Ahora bien, el penitente no siempre está preparado y necesita de ayuda. Por eso el sacramento de la reconciliación necesita por parte del sacerdote de paciencia y tiempo. No olvidar que es un momento sanador y aliviador, y recordar que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Exige mucho sacrificio y una disposición gozosa por parte del ministro. Luego el ritual aconseja la imposición de manos y la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este rito sencillo, quizá aparentemente simple, muestra que la misericordia de Dios se derrama sobre los pecadores que reconocen sus culpas. Pero es bueno recordar que ese momento tan especial cuando el ministro realiza la absolución es maravilloso. Recordemos, absolución significa disolución, separación, liberar de la carga, culpa u obligación. En el nombre de Jesús, el sacerdote declara al penitente libre de su culpa. Le garantiza el perdón de Dios.
Por eso la imposición de manos tiene un sentido profundo. La acogida incondicional de Dios, que por el amor de Dios abraza y rodea su culpa. El rito ayuda al penitente realmente a creer en el amor de Dios. El penitente debe sentir que Dios lo acoge totalmente e igual acontece con la comunidad, lo recibe de manera afirmativa. Como el pastor que carga sobre sus hombros la oveja perdida. Como la dueña de la dracma perdida que hace fiesta cuando la encuentra. Como el Padre misericordioso que ofrece el banquete con el cordero cebado cuando recobra a su hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la misericordia de Dios. Cuando nos reconciliamos nos anticipamos al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La reconciliación, en donde se recibe el perdón de Dios, hace parte de la misma vida de Jesús. Mediante el perdón se ofrece la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esto es maravilloso. Jesús mismo ofreciendo la misericordia del Padre, celebrando la fiesta del perdón, cargando al pecador en sus hombros y lo más hermoso, mirando al horizonte para esperar que los hijos arrepentidos vuelvan a Él. El apóstol Pedro lo expresa claramente en su carta. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. El apóstol Pablo también nos hace comprender lo maravilloso de este misterio del perdón. Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Romanos 4:25. La reconciliación es el lugar en el que podemos experimentar que Dios, con su amor y su perdón, nunca nos abandona. Que el perdón de Dios cubre todas nuestras culpas. Que Dios nos acoge de manera incondicional. El sacramento de la confesión es un lugar de reconciliación. El sacramento devuelve la armonía interior. Por eso cuando se celebra este momento, se experimenta paz, esperanza, alegría. Es un sacramento inolvidable que libera del pecado. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7.